Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para muchos profesionales en el Perú. Me refiero al personal branding y a las habilidades blandas. Para ello, el día de hoy hemos invitado a Jorge Alvarado. Jorge cuenta con un MBA en la Universidad del Pacífico, con más de 40 años de experiencia como profesional en el campo corporativo de las consultorías, tanto en el Perú, Chile, Estados Unidos y Ecuador. Es profesor de las escuelas de posgrado de la Universidad del Pacífico y otras universidades también. Los últimos cargos que ha desempeñado Jorge son como gerente general de RCR Grupo Pichincha en el Perú, consultor también del Banco Pichincha en Ecuador, consultor de JM en Estados Unidos y gerente general de DR Consultores en el Perú. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, César, muy buenos días y gracias por la invitación y a tu disposición para lo que creas conveniente. Perfecto. Voy a empezar con una primera pregunta un poco tal vez de concepto, ¿no? ¿A qué se le conoce como marca personal y qué relación tiene con las habilidades blandas? A ver, marca personal es algo que algunos creen que es una moda o creen que simplemente es un término, ¿no? Cuando realmente no nos damos cuenta que todos ya tenemos una marca personal, que no es el problema tenerla, el problema es cómo está tu marca personal. Nos podemos a veces quejar de que a mí no me escogen, a mí no me llaman, a mí no me ascienden y a veces no saben por qué. Si entramos a Google vamos a encontrar mil definiciones de marca personal. A mí me gusta una que no es mía, es de Jeff Bezos, el presidente de Amazon, que dice qué es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Y eso es lo que nosotros hacemos, generamos impresiones en la mente de las personas, recordatorios. Es como si yo te preguntara por un amigo tuyo y inmediatamente se te viene a la idea quién es esa persona. Construir una marca es un proceso que se llama personal branding, que implica varios pasos, pero cuesta construir una buena marca, pero es facilito perderla con una mala acción, ya sea un tema sobre todo de valores, de ética, y eso es lo que lamentablemente le pasan a muchos profesionales. Ok, ahora, ¿cuáles serían aquellas habilidades blandas que permiten a un profesional destacar en el mercado laboral sobre otros profesionales, digamos, con igual o con mejor preparación académica? Ok, pero interesante tu pregunta, pero antes de contestarte la pregunta, creo que es importante reflexionar en dos temas puntuales, ¿no? Yo al menos a mis alumnos de las maestrías o a las personas con quien he trabajado, siempre le he dicho, no busquemos ser el mejor del mercado, si no busquemos ser el mejor para el mercado. ¿Sabes por qué? En la primera expresión, ser el mejor, porque estamos en un mundo competitivo, todos quieren ser primero, ya sea dentro de la empresa, todos quieren ser gerentes generales, o en la clase todos quieren ser número uno. Sí, está bien, son expectativas, pero yo creo que cuando usamos esa filosofía, lo que hacemos es avanzar mirando a los costados, a ver quién me alcanza o a quién alcanzo. Pero cuando yo me concentro en ser lo mejor para el mercado, estoy mirando hacia adelante nomás. Y lo otro viene solo como consecuencia. Porque al final, a nosotros nos podrán contratar por las habilidades duras, ¿no? Que son el hard skill, que son los conocimientos que puede tener la gente de finanzas, marketing, legal, etcétera. Pero actualmente en este mercado de un mundo tan turbulento, y no solo por la pandemia, te lo digo, a nosotros el éxito se garantiza con las habilidades blandas, ¿no? Pero antes de decir cuáles son las principales habilidades, hay algo que es importante rescatar, que es el autoconocimiento, conocernos a sí mismo. Un buen líder, antes de conocer a su equipo, qué es lo que se dice que es tu responsabilidad, y obviamente estoy de acuerdo, debes conocerte a ti mismo, porque conocerte a ti mismo, saber qué potencialidad tienes, y es tu autoconocimiento. Porque hay un gran problema, y te lo digo por experiencia personal, conversando con muchos profesionales, como yo les digo, tienes que creerte el cuento. Si no te la crees, no vas a crecer. Y hay variables que hacen que muchos profesionales, por más que sean, llamemos, bien preparados académicamente, que no es suficiente, que obviamente tengan buenas competencias, hay un tema de autoconfianza, de autoseguridad, y eso les afecta en su desarrollo y en su éxito profesional. Ok, y ahora, poniendo en la balanza, estamos de acuerdo, no tiene que haber un, digamos, un equilibrio, pero en nuestro mercado laboral, en el mercado laboral peruano, poniendo en una balanza, digamos, las habilidades blandas, que ahora nos vas a comentar cuáles son las principales, con las habilidades técnicas, en nuestro mercado laboral, ¿cuál de ellas tiene, digamos, mayor peso para poder Uh -huh. elegir a un talento en una empresa, en una organización en el Perú?
Interesante tu pregunta porque antes de la pandemia, te digo, no solamente como consultor, sino también como gerente general de empresas, el balance que teníamos era un 50-50, o sea, 50% habilidades blandas, 50% habilidades duras. A raíz de la pandemia otros entornos un poco más turbulentos, las empresas, la gran mayoría, no solo en el Perú, te digo, sino en todo lado, la balanza está 60-70% habilidades blandas y el resto habilidades duras. ¿Qué significa? ¿Que no son importantes las habilidades duras? No, mentira, sí son importantes, pero las habilidades duras evolucionan. Uno tiene que actualizarse. Yo estoy seguro que lo que mi MBA que lo estudié en la que el 90, el 80% me debe servir, pero obviamente uno va actualizándose, ¿ok? Y ahora, sobre cuáles son las habilidades más importantes, yo quiero partir por el tema del liderazgo, ¿no? Que todo dice sí, pero ya sabemos, sí, pero la pregunta, ¿sabemos qué es el liderazgo? Porque a veces confundimos que el liderazgo es aquella persona que por el solo hecho de tener equipo ya es líder falso. Cuando yo empiezo mis clases de liderazgo, yo una pregunta de reflexión, le digo, quiero que cada uno me defina qué es el liderazgo, pero de su propia cosecha, le llamo. No me busquen en Google ningún libro, porque es fácil encontrar definiciones. Y cuando termino el ejercicio y me preguntan a mí, Jorge, ¿cuál es tu definición? Yo le digo, es la capacidad de influir para la toma de decisiones. Así de simple. Entonces le digo, si ustedes ven mi definición, en ningún momento incluyo que tienes que tener gente a cargo. ¿Qué quiero concluir? Y por experiencia personal, hay líderes en las organizaciones sin equipos. Yo he Ujú. experimentado jóvenes, chicos, chicas, que sin tener gente a cargo eran líderes. ¿Sé por qué? Porque su capacidad de propuesta o de trabajo me facilitaba a mí la toma de decisiones. Como hay líderes con equipo, que realmente no son tan líderes, son simplemente jefes. Entonces, la influencia es la palabra clave en el término liderazgo. Y asociado pues al liderazgo podemos ir hablando de otras habilidades, trabajo en equipo, visión estratégica, pensamiento crítico, pero yo me concentro en liderazgo como el paraguas. A nosotros, César, y eso le decía a los gerentes que yo contrataba, yo no te contrato para que vengas a hacer cosas. Entonces me miraban a veces un poco raro, pues decía, entonces, ¿para qué me contratas? Yo te contrato para que me generes valor a través de las cosas que hago. Por eso te voy a medir. Porque para hacer cosas hay una fila de 10 que pueden hacer lo mismo. Ese es mi mensaje. Muy interesante, excelente. Ahora, me da curiosidad algo que menciona respecto al liderazgo. En una organización, sí, es probable que puedan haber muchos líderes sin cargo, ¿correcto? Pero esto también no podría ser un poco peligroso para una empresa, tener tantos líderes, porque finalmente el liderazgo, entiendo yo, la persona que es un líder por naturaleza siempre intenta destacar sobre los demás y eso puede un poco perjudicar el clima laboral, porque, digamos, si tenemos en un equipo 10 personas que quieran ser líderes, pues todos van a estar en esa lucha constante, en esa competición constante de querer tener, pues, un nombre, un cargo y una posición mejor siempre en una organización. ¿Cómo se maneja esto? Lo que pasa cuando hablamos de competencia sana. Y tiene que haber Ujú. competencia. Si yo tengo el lujo de tener una empresa donde todos son líderes, yo sería feliz. Porque todo va a generar sinergia. Donde uno más uno es tres, no es dos. Pero si hablamos de líderes que realmente compiten, pero tratando de yo crecer cuando el otro cae, entonces eso no es, porque en principio eso no es liderazgo, ¿no? Porque ahí falta un tema más que todo de valores o de, ¿cómo te puedo decir? Trabajo en equipo. O sea, ya no existe, este es mi área y no me interesa el resto de área. O sea, la transdisciplinariedad es una de las competencias muy buscadas ahora. Yo tengo que saber un poco de todo. Tengo que ser generoso. Los líderes tienen que ser generosos con los otros líderes. Muchas veces hay un proceso donde yo tengo una parte del proceso, una tarea, termino y se la paso al otro, ya me olvidé. Y es tu problema. Si tienes éxito o no, a mí no me preguntes. Eso ya no se usa, ya no se debe hacer. Yo debo pasarle lo que corresponde y después voltear. Todo está bien, necesitas algo más, por favor, estoy a tu disposición. Oye, Jorge, pero no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Porque otra de las competencias directivas es organización del tiempo. Entonces, la generosidad y algo que es importante, la autenticidad del líder. El líder tiene que ser auténtico, sea que trabajas con tus colaboradores, sea que trabajas con los directores. Hay líderes, comillas, que se comportan de una forma arriba y de otra forma abajo. Es Ujú. notorio. Somos observados. En las organizaciones somos observados. Y todo lo que estamos hablando es lo que va formando tu marca personal, que fue la primera pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo recuerdo a César López, oye, excelente líder. Oye, César López, oye, buen profesional, pero ¿me captas? Esos son los mensajes que uno comienza a recibir. Sí, 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 Entonces, interesante.
Muy interesante. Ahora, vámonos al otro lado. El tema de los errores y las barreras que impiden a un profesional destacar en el mercado laboral o de repente en su misma organización. Ujú. ¿Cuáles podrían ser más o menos? A ver, el principal error o barrera es no conocerse a sí mismo. Nosotros sabemos que los líderes necesariamente tienen que conocer a sus equipos. Tienen que conocer no solo la parte, qué tan bueno eres, lo que has aprendido de repente en una universidad o en la práctica. Tienen que saber también la parte emocional. La Ujú. inteligencia social es otra de las competencias que requiere un líder, sobre todo en épocas como ahora, donde las personas tienen muchos problemas. Pero tienes que empezar por casa, le llamo yo. Si yo te pregunto cuál es tu estilo de liderazgo, tú no me puedes decir mi estilo es chévere, ¿ves? Porque ese estilo no existe, ¿te das cuenta? Tú me tienes que describir si tu estilo, asociando a las famosas pruebas DIS, si eres dominante, influyente, si eres estable, si eres control. ¿Ok? Yo soy una persona de repente influyente con alguna situación de estabilidad, o sea, es algo más profesional. Porque entonces, si yo te entrevisto para una entrevista de selección y te pregunto cuál es tu estilo de liderazgo y tú me contestas cualquier cosa, digo, esta persona no se conoce. Entonces ya estás ahí en desventaja. Entonces, ¿por qué es importante que el líder se conozca? Porque tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Yo no uso la palabra debilidad, no me gusta. Pero las oportunidades de mejora o debilidad, para los que la conocen así, no significa tener un checklist, cuáles son, sino significa trabajarlas. Porque tú me dices, esta es mi debilidad, y le digo, ya, ok, ¿qué estás haciendo para hacer esa? ¿O quieres que te contrate así? Y uno de los grandes problemas que sucede en las organizaciones es que cuando yo contrato a César, lo primero que hago es felicitarlo y decirle, hoy día empieza tu proceso de inducción, el famoso onboarding que le llaman también. Y eso está mal. Yo te debo decir, mañana empieza eso. Hoy día quiero sentarme contigo, con tu jefe y recursos humanos, a analizar tus resultados, para ver qué competencias directivas, qué habilidades me estás trayendo, cuáles son tus fortalezas y también identificar juntamente qué brechas tienes que cerrar y cómo te podemos ayudar y qué vas a hacer tú, responsable y directo de cerrar las brechas. Porque obviamente me la estás trayendo a la organización y eso me afecta a qué productividad, porque a nosotros nos contratan, como te dije, para generar valor y la productividad está asociada a la generación de valor. Correcto. Ahora, hoy en día un profesional puede empezar a hacer línea de carrera en una organización, digamos, a los 22 años que termina una universidad. Suele pasar que, digamos, un chico que entra a una organización entra a un área determinada y se mantiene pues ahí por 10, 12, 15 años de su vida haciendo una tarea específica dentro de una organización. La pregunta va en sentido a la especialización de un profesional, es decir, que cumpla funciones en una determinada área de la empresa y que solo se especialice en esa área, o tal vez que migre por varias áreas de la organización y que aprenda un poco de cada una. ¿Por qué? Porque si la organización, la empresa decide recortar personal, esta empresa, este trabajador tiene la posibilidad de tener un conocimiento profesional amplio o es mejor que se especialice en un área. A ver, interesante tu pregunta. Lo que pasa es que acá no hay una respuesta estándar, se puede decir. Yo creo que los profesionales, cuando nosotros somos jóvenes y adoptamos por una carrera específica, es porque esa carrera es la que nos gusta, esa es la que queremos especializarnos. Pero estamos hablando de habilidades duras, por si acaso, hard Sí, 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 skills. ¿Eh? perfecto. Y muchos se especializan, por ejemplo, un financiero de chiquito financiero y muere como gerente financiero de una gran corporación. Y está bien, no está mal. Otros parten con una profesión y en el camino la ejercen y de repente aparece una oportunidad de hacer otra cosa diferente y lo hacen. O se vuelven emprendedores, salen al mercado y se la juegan solo. Entonces, no hay una regla como para yo decirte, no, ¿sabes qué? Tú debes especializarte o sabes que no te especialices, busca siempre puertas. Dependerá. Pero hay algo que es importante, pues si bien es cierto, estamos hablando de la especialización como habilidades duras, esto está paralelamente acompañado de las habilidades blandas. Porque de repente soy especialista en algo y me dan una oportunidad para hacer el otro, yo tengo que tomar una decisión, lo hago o no lo hago. O sea, ahí vienen los temores, ¿no? Y si me va mal, y yo te pregunto, y si te va bien, entonces, nosotros mismos a veces tenemos ciertas barreras mentales, no, no puedo llegar, no lo puedo hacer, somos nuestros frenos. Y peor aún, a veces nos juntamos con gente que es muy negativa, no, no te metas porque te puede ir mal. No podemos ser así, entonces tenemos como si ser audaces, creer en nosotros, creer en la capacidad que yo puedo hacer cosas diferentes, no estar en mi zona de confort, porque lo más rico es estar en mi zona de confort. O sea, hago lo que sé hacer, tengo un jefe chévere, no, la empresa me valora y nada más, estoy feliz. La pregunta, ¿estás seguro que es suficiente? ¿No hay cosas mejor que hacer? ¿No hay cosas que modificar? ¿No puedes explorar otras cosas? Entonces,
Dentro de eso hay un tema que es emocional, que son las emociones, los miedos, que es normal, la gente tiene que tener miedo. El problema no es tener miedo, el problema es cómo lo administra, que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional muy simple. Todos sentimos, todos tenemos emociones, el tema es cómo lo administras, así de simple. Ante el mismo estímulo, ¿cómo reaccionamos? Es la gran diferencia. Correcto. Ahora, el tema de la edad, que me parece un tema, digamos, bastante importante. ¿Qué sucede con ese factor de la edad en el mercado laboral peruano? Teniendo en consideración que cada vez piden mayor año de experiencia un profesional, pero a la vez se limitan con las edades para algunos puestos de trabajo. ¿Cómo va el tema de las edades en las organizaciones? A ver, sí hay leyendas urbanas que ya las personas más de 50 son, comillas, inservibles, ¿no? Pero eso es relativo porque hay algo que se valora que es la experiencia, ¿no? Obviamente, cuando uno comienza a ocupar puestos más altos, es un tema más piramidal. O sea, si yo me quedo sin trabajo mañana, siendo un gerente de división, gerente general, la posibilidad que me recoloque es menor porque las ofertas son menores, así de Ujú. simple. ¿Correcto? Sin embargo, ha puesto de mandos medios, y cuando hablo de mandos medios, hablo pues coordinadores, supervisores, jefes, subgerentes, hasta gerentes de mandos medios, hay una gama, una amplitud mayor de posibilidades en el mercado. Entonces, yo creo que el tema de la edad no es un factor, no es una variable, llamemos que te impide recolocar, lo que sí las ofertas obviamente se disminuyen. Yo te digo, yo soy coach, soy profesor, aparte también trabajo muchos temas de empleabilidad y me ha tocado trabajar programas de empleabilidad con personas de 50 años, te digo, ¿no? Y hay que, como se dice, dejarle las cosas claras y también la persona lo tiene claro, ¿no? Lo que sí la técnica varía, o sea, la técnica, cuando yo tengo que buscar empleo, por decir a los 50 años, no funciona de repente mucho estar buscando en LinkedIn, estar buscando en las bolsas, ¿no? Acá es un tema más de networking, ¿no? La gente que te conoce, tu trayectoria, tus logros, todo, ¿no? Pero no significa que la gente más joven el networking no sea importante. Ese es otro tema de empleabilidad que tendríamos que hacer, como digo, otra entrevista, porque realmente este es un tema muy profundo, la empleabilidad, que no significa buscar chamba necesariamente, ¿no? La empleabilidad también se desarrolla dentro de la organización. La pregunta es, ¿conocen tus resultados? ¿Conocen tus logros? ¿Te conoce la empresa? Red de contactos, ¿no? Y solo lo asociamos cuando busco empleo, ¿no? Entonces, un profesional actualmente tiene muchas responsabilidades en su vida profesional, ¿no? Ser exitoso, crecer, conocerse, desarrollar sus competencias, ejercer un buen liderazgo, desarrollar su empleabilidad, mostrar logros, tratar de ser el mejor para el mercado, no lo mejor del mercado, número uno del mercado. Entonces, como ves, hay una serie de cosas que a veces los profesionales concentrados solamente en la tarea se olvidan. Y cuando, mientras que tienen trabajo, están felices, pero el día que no lo tienen, se encuentran solos, solitarios y sobre todo sin herramientas. Y porque Claro, no se pero les... y en ese sentido, ¿qué tan? Porque es una tarea obviamente del Ujú. profesional, darse a notar, tener una marca personal exitosa dentro de la organización, pero esa es la parte del profesional. Pero la parte de la empresa, es decir, ¿qué tanta responsabilidad tiene la empresa para poder promover justamente estas actividades con sus trabajadores? ¿Qué tanto se A da ver, en nuestro mercado? sí, la empresa tiene responsabilidad, pero yo pondría una responsabilidad previa, la responsabilidad del líder. Los líderes no formamos seguidores, los líderes formamos líderes, ¿correcto? Ujú. Entonces, la tarea cuando tienes un equipo a cargo no es simplemente dirigirlo, cumplir las metas, los famosos KPI, indicadores, etcétera, sino que esas personas que tienen un potencial enorme, desarrollar ese potencial. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, no es una cuestión, oye, si quieres lo haces o no. Porque al final la empresa per se es un conjunto de personas con procedimientos, tecnología, equipo, pero yo creo que las empresas son los líderes. Entonces, son los líderes los responsables justamente de que la estructura o de sus equipos crezcan y que identifiquen a aquellos futuros líderes que te van a reemplazar. En donde yo siempre digo que las cosas funcionan mejor cuando tú no estás que cuando tú estás. Y eso se ve en el futuro, o sea, es grato cuando ya tú tienes, yo tengo 66 años, te cuento, tú caminas y ves a chicos que realmente no es que yo los hice, yo los formé, pero sí contribuí y realmente tú sientes la empatía, el feeling cuando dicen, oye, Jorge, qué gusto verte, ¿no? Que de repente es peor que ni te saluden, ¿no? Entonces es porque con algo contribuiste y esa es la tarea nuestra, ¿no? La tarea, y que es la tarea más difícil, pero también es la tarea más hermosa que existe, formar equipos y formar líderes. Repito, los líderes forman líderes, no forman seguidores, que es lo más fácil. Jorge, ya para terminar y tal vez como una reflexión o como un mensaje final, ¿qué acciones sugieres para poder potenciar nuestra marca personal y posicionarnos como un profesional sólido y competitivo en el mercado? Ok.
Primero, conocerse a sí mismo, saber qué puedo ofrecer, cuáles son mis competencias, cuáles son mis fortalezas, qué brechas tengo que ir cerrando poco a poco, y se van a ir cerrando si yo las trabajo, y se irán y aparecerán otras. Ese es un proceso, ¿no? Que es el personal branding. Por otro lado, prepararse académicamente. Ya no contratan por ser un buen académico, o sea, puedes tener dos, tres MBA, da lo mismo, pero es importante tener una buena formación académica, ¿no? Con buena base. Y lo más importante después es la actitud con C, ¿no? El querer hacer las cosas, el positivismo, desarrollar esas competencias, porque al final realmente el éxito no depende si has estudiado acá o has estudiado allá, depende de ti. Y eso es lo que tenemos nosotros que transmitir, ser generosos, no pensar ahora solo con la cabeza, que son los famosos KPI indicadores, que sí son importantes, por supuesto, porque tienen que medirnos, pero hay que pensar con el corazón, porque detrás de cada persona hay una familia, hay un problema, más aún en épocas como esta, que es la nueva normalidad, a raíz de la pandemia, etcétera. Entonces, el líder tiene que evolucionar, ¿no? En este sentido, ya no son los líderes típicos. No sé si has escuchado, pero vivíamos en un mundo buca. ¿Te Así acuerdas? es, así es. Volátil, incierto. Ya no, ya el mundo buca acabó. A partir del año de la pandemia estamos en un mundo Bunny, ¿no? Donde es mundo frágil, incomprensible, no lineal. A veces esa famosa acción y reacción son incomprensibles, como un bichito que apareció en China paralizó el mundo, pues, por ejemplo. La gente, la fragilidad, ¿qué ha pasado? Las empresas que no son sólidas fracasan ante cualquier situación o entornos así disruptivos, ¿no? Ya las de toma de decisión tienen que ser rapidita, tenemos que tener más visión estratégica. Es decir, este mundo es demasiado rápido. Felizmente que las organizaciones se están alineando, adaptando con la transformación digital, con procesos ágiles, porque están las metodologías ágiles, y los profesionales y los líderes tienen que estar alineados a eso, ¿no? Esa sería más o menos mi respuesta. No sé si... Sí, perfecto, excelente. Jorge, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido una entrevista, una conversación bastante enriquecedora para nosotros, supongo que también para las personas que nos van a ver. Muchísimas gracias una vez más y te comprometo desde ya de repente para una siguiente oportunidad podernos volver a encontrar y poder seguir conversando sobre esto que es sumamente interesante para los profesionales en nuestro mercado laboral peruano. César, te agradezco la invitación y encantado de colaborar contigo cuando lo consideres conveniente. Muchísimas gracias, un gusto. Listo, cuídate, nos vemos, un abrazo. Estuvo con nosotros Jorge Alvarado, docente y consultor en temas relacionados a gestión del talento. Conmigo será hasta una nueva oportunidad y esto fue El Impresionista.